Vamos a hablar directamente con el campo, Claro. ¿no? El efecto, cómo lo están recibiendo los productores, qué les está ocurriendo con esta guerra comercial, pero además con los elementos que Argentina tiene internamente, que son, como venimos diciendo, las retenciones, la posibilidad de que vuelvan a subir a partir de julio, pero también este nuevo régimen cambiario que se esperaba que derivara en un número del dólar y está yendo en sentido contrario. Claro, muchos esperaban un dólar a 1.200, 1.250. Está más cerca del piso de las bandas de 1.000. Por lo cual, eso es el dólar que van a recibir menos las retenciones, el productor agropecuario. Bueno, allí hay un complejo escenario a resolver, una ecuación económica difícil, y hay un par de cuestiones productivas que tienen que ver con este ciclo. Primero, hay amplias zonas que sufrieron una sequía muy importante. Claro. Y más allá de la sequía, bueno, el gobierno se les va a quedar con las retenciones lo mismo, a aquellos productores que cosechen poco. Y lo otro, el 30 de junio, cuando vencen estas retenciones, todavía va a quedar prácticamente buena parte de la cosecha de maíz por realizarse, por lo cual el maíz en buena medida no va a estar incluido en este régimen, si se quiere, beneficioso de retenciones un poco más bajas que ha dispuesto el gobierno nacional con vigencia hasta el 30 de junio. Bueno, este combo lo analiza en esta nota Javier Rotondo, el vicepresidente de CRA, el dirigente riocuartense. Hacer una clara división de sensaciones. Hoy el productor tiene una mezcla de sensaciones, ¿no? Por un lado, un aval que creo que era necesario de la unificación del tipo de cambio y del sinceramiento de la variable económica, sobre todo de lo que es la cotización del dólar. Eso es necesario y en general fue bien visto por nuestro sector, así como también un acuerdo con el fondo. Después diremos si quién es el responsable de la deuda, de cómo, de qué forma, pero lo cierto es que cuando vos tenés una deuda y tratás de honrarla y la renegociás, siempre da previsibilidad. Y bueno, una contracara tal vez de desazón. Ya te digo, el productor en general entiende la situación de la que veníamos y siempre es un marco general de lo que teníamos antes. Pero no podemos dejar de ser honestos intelectualmente, de seguir condenando el mayor saqueo y robo, dicho por el mismo presidente acá en Río Cuarto, cuando fue candidato, que son las retenciones. Bueno, por lo tanto, no podemos menos que decir que tanto las derechas como las izquierdas, los progresistas como los libertarios liberales, se enamoran de la caja que significan los derechos de exportación. Y si seamos el ancla del equilibrio fiscal, porque hoy tenemos una estabilidad y una banda inferior de dólar producto de un acuerdo con dólares prestados, y que hay que robustecer el Banco Central con dólares genuinos. Bueno, estamos llamados una vez más a ser esos garantes. Y hoy los números del sector agropecuario no soportan eso. Entonces nosotros tenemos que tener la claridad de concepto de decir que las palabras del presidente Milei, quien hace de la propiedad privada y de la libertad una bandera, la verdad que fueron tomados, sí, contextualizando que fue producto de la coyuntura y esta necesidad imperiosa de dólares, parecen viejas recetas que nosotros creíamos realmente extinguidas en Argentina, ¿no? Esta invitación vehemente, por no decir apriete, a liquidar, mira que te cambio las reglas de juego, y manipular eso, el productor lo ve con preocupación. Y si hoy vos ves los commodities a la baja, con este dólar en el inferior de la banda, nuestros costos al límite del ring de indiferencia, y el escenario es complicado. No podemos dejar de decir esto. Y esto no nos convierte en enemigos, porque también nos llevan esa lógica, ¿no? Si vos cuestionás, querés que vuelva lo otro, y no es así. Nosotros tenemos que tener la honestidad intelectual, como les decía recién, de acompañar lo que está bien, pero de decir lo que a nuestro juicio es peligroso. Y hoy tenemos esa gran preocupación. ¿Qué es lo más peligroso de esta situación, Javier? Del combo que hay para el productor. Y lo más peligroso es la capacidad de aguante, ¿no? En el sistema. Hoy el sector es muy heterogéneo, hay muchos actores dentro del sector agrícola puntualmente, que es lo más apuntado, ¿no? Porque si uno se pone a ver, el 70% de la recaudación por derecho de exportación es soja, ¿no? Y indudablemente que la capacidad de tolerancia y aguante es directamente proporcional al tamaño, ¿no? Y hoy aquellos productores que vienen, sobre todo los de menor escala, que vienen con una sequía del 22-23 muy compleja, que los dejó en una situación muy difícil, con una 23-24 que no fue una revancha del todo. Y esta se ha visto ahora que va a ser una buena cosecha,
pero con estos precios a la baja, con una estructura de costos que si bien se reacomodaron, nosotros tenemos inflación en dólares, muchachos, ahora. Entonces, nuestros productos, el productor va a tratar de hacer lo que ellos dicen, todo lo contrario, estimo, a, a lo que ellos invitan gentilmente o vehementemente a hacer. Va a cubrir sus costos, va a tratar de pagar sus insumos y sus alquileres, no se olviden que se paga mucho, se vende mucho producto, se entrega mucho producto y se fija precio para pagar alquileres. La agricultura argentina es hace sobre campo arrendado en su mayoría, en un 65%. Y después esperará, se sentará a ver, su único revuelto de valor es el grano. Esta película va varios más que un capítulo. O sea que creo que va a ser así. Y después, la capacidad de respuesta, muchos productores van a estar a la raya de la rentabilidad, ¿no? Y eso hay que decirlo. Entonces, la situación es preocupante. Tenemos que hablar baja de presión fiscal vía derecho de exportación. No podemos seguir siendo los culposos garantes de un equilibrio. Es el único sector, porque para finalizar el concepto, el desdoblamiento de tipo de cambio era una necesidad de unificar, pero que le pegaba por igual a todos los sectores de la economía. Los derechos de exportación nos discriminan solo al sector productivo, porque la cadena se ve afectada, pero siempre el que paga es quien no tiene la posibilidad de fijar su precio, que es el productor. Eh, Javier, ¿vos no crees entonces que los productores salgan corriendo a vender, más allá de la presión que intentó aplicar el presidente con esto de recordarles que el 30 de junio se vence? Es que es no, a veces no entender la lógica. Si uno pone a ver, hay un buen trabajo hecho por los colegas de Rural Argentina la semana pasada, que comparando los últimos 5 años, este primer trimestre tuvo un 24% más de venta que el promedio. O sea, es normal que el productor que viene financiado, que viene complicado, liquide para cubrir sus compromisos y después se quede en un resguardo de valor. Esto que te dicen muchos del entorno del ministro, del famoso carry trade, el productor está lejos de las herramientas financieras. El productor esta película de desconfianza ya la ve. Entonces lo que va a hacer es resguardarse en el valor de su producto, en donde va a ir teniendo para vivir, para reinvertir, para... Cuando vos tenés el 70% casi, perdón, según el índice FADA, el 60 y tanto por ciento de tu renta agrícola en los tres niveles del Estado, y que con el 30% restante tenés que cubrir tus compromisos y demás, y va a tratar de achicar su estructura de costo, tratar de cambiar el temporal, que está acostumbrado a hacerlo. Entonces, yo no sé cuán grande va a ser si sabemos que distorsionan un montón otras gestiones del mercado, dólar blend y demás, y el ritmo de liquidación de divisas de exportación de los productores fue siempre similar. Por lo tanto, pues ojalá me equivoque en el sentido de que haya mayor liquidación improporcional. Lo que sí también tengo la expectativa y la esperanza que si las variables se acomodan, el presidente el 30 de junio diga bueno, que va a sentarse con las entidades agropecuarias a negociar o a tratar de ver un horizonte de baja y que no va a volver al incremento. Pero también algunos dicen que está dentro del acuerdo con el fondo, ¿no? Siempre lo mismo. Así que bueno, esperaremos, pero tenemos mucha preocupación. Hemos visto este episodio de que hay un proyecto de ley de diputados cordobeses vinculados con el peronismo, con Nordés, con el oficialismo, para evitar que a partir de junio vuelvan a subir las retenciones, y el gobierno ya ha dicho que lo va a vetar, o lo ha dejado trascender, mejor dicho. Bueno, esto también va a aplicar un manto de dudas sobre la libertad. Nosotros tenemos claro algo. Yo no sé si está bien o está mal, si hay oportunismo político, que lo puede haber, lógicamente, el juego de la política es así, pero es uno de los poderes del Estado. Y ese poder del Estado, cuando hay una situación de puja de fuerzas y de no mayoría abrumadora, puede ocurrir que hay 6, creo, dando vuelta proyectos que a partir del 1 de julio establecen, primero la necesidad de que sí o sí pase por el Congreso y quitar esa potestad del Código Aduanero que hace que el Poder Ejecutivo pueda manipular el tema de derecho de exportación, y después de un plan de baja. Bueno, tendrá que ver el costo político el presidente de vetarlo, pero tampoco hay que ponerse colorado porque un rol, digamos, un poder del Estado puede ejercer su rol. Aquí vuelvo a decir, nos ponen en esta guerra del yin y el yang, en donde solamente hay, por un lado, buenos y todo lo que atente contra el modelo
es el enemigo, es lo innombrable, es descalificado por redes, es agarrado por un ejército de obsecuentes que hablan del mejor gobierno de la historia, lo juzgará la historia justamente. Entonces me parece que hay que bajar un poco los decibeles. Después veremos si el presidente puede poner en juego gran parte, y esto no me canso de decirlo en todos lados, gran parte de su capital político genuino en la necesidad de cambio en el interior de la Argentina y en los pueblos fuertemente cruzados por la actividad agroindustrial. Y bueno, veremos. Me parece que sería una muy mala señal y seguiríamos tensando una cuerda de un aliado estratégico para un cambio en Argentina y de no otra vez con discursos retóricos y dogmáticos ponernos como el antipueblo y el enemigo. En cierta forma, cuando se habla un poco eso, uno se siente que volvemos a esa vieja época y el productor se siente realmente muy preocupado. Bueno, ahí estaba Javier Rotondo, ¿no? Remarcando esto, interesante también. Las retenciones fueron malas con Duhalde, Sí, claro. con Néstor, con Cristina, con Alberto, y son malas con Milei, ¿no? Pero... Y Macri al medio. Y con Macri, claro, por supuesto, también, que intentó bajarlas en un momento y después se entregó porque las cuentas no le daban por ningún lado y tuvo que volver a subir todo de nuevo. Así es. Bueno, allí está el episodio también de Macri perdido en el medio, pero lo cierto es que cuando son malas para uno, son malas para todos, ¿no? O durante un periodo son malas durante todos los periodos. Sí, porque además con un dólar, con un peso excesivamente apreciado, la ecuación cierra menos todavía, porque ¿cuándo se reinstauraron las retenciones? En el salto de evaluatorio En el salto fuerte. evaluatorio, cuando el país pasó de un régimen 1-1 Sí. a 3-1, con lo cual el beneficio cambiario era enorme para los productores. Entonces se quedó con una parte el Estado. ¿Qué pasa si se establece ahora una neoconvertibilidad 1000-1? ¿No? Si encima se sostienen las retenciones, la ecuación pasa a ser muy complicada para el campo y para la sostenibilidad de muchos productores. Algunos tendrán espalda, otros tendrán muchas más complicaciones para subsistir, ¿no? Así es. Bueno, este va a ser un tema central la semana que viene en una cumbre que hay en Córdoba de la Mesa de Enlace Nacional con la Mesa de Enlace Provincial. Todo el mundo de las entidades gremiales del campo van a tener epicentro y reunión en la capital provincial. Ahí van a estar discutiendo claramente este tema y van a intentar dar una imagen de unidad. Veremos para qué lado. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje que sale de esa cumbre? No casualmente se elige a la provincia de Córdoba y a la ciudad de Córdoba en particular para organizar este encuentro, ¿no?